Hola, ¿qué tal hermanos? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento y hoy toca el libro de Primera de Reyes. Y hay que aclarar que Primera de Reyes, tanto Primera como Segunda de Reyes, al igual que los libros de Samuel, antes eran considerados un solo libro. La razón por la cual estos libros, o este libro, mejor dicho, fue separado en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, no se sabe a ciencia cierta. Se cree que simplemente fue una razón arbitraria. El autor lo tenemos como desconocido y podemos fechar este libro que fue escrito entre el año 561 a 538 a.C., ya que en el capítulo 25 del verso 27 al 31 de Segunda de Reyes se menciona una fecha que muy probablemente se pueda deducir fue aproximadamente entre estos años. Y tendremos como tema la división de reino, mientras que hay dos propósitos para la escritura de este libro. Primero, relatar la continuación de la monarquía unida bajo el gobierno de Salomón, hijo de David, y registrar la separación del reino del norte y del sur. Así nosotros podemos entrar a nuestro bosquejo, el cual está dividido de la siguiente manera. Punto número 1, Reino Unido, del capítulo 1 al capítulo 11 de Primera de Reyes. Y punto número 2, Reino Dividido, del capítulo 12 al capítulo 22 de este libro. Así que vamos a la primera parte, Reino Unido, del capítulo 1 al capítulo 11, inciso A, Salomón, el rey sabio. Y esto va a abarcar 4 capítulos. En el primer capítulo de Primera de Reyes se narra el ungimiento de Salomón como rey de todo Israel, o sea, de las 12 tribus, porque aún se encontraban unidas. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 33 al 35 y verso 39. Vean, lean conmigo. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión, y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡viva el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Verso 39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! En el capítulo 2, verso 10 al 12, se menciona la muerte del rey David, y es aquí donde se consolida el reinado de rey Salomón en estos momentos. Vean lo que dice Primera de Reyes, capítulo 2, verso 10 al 12. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. En el capítulo 3 se menciona que Salomón amaba a Jehová y que andaba en los estatutos de su padre David. Vean lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y en este mismo capítulo, entre los versos 5 y 15, se narra que Jehová se le apareció a Salomón para cumplirle una petición. Dice el texto: y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón pidió, en lugar de riquezas, en lugar de gloria, pidió sabiduría. Esto por supuesto que le agradó a Dios, a Jehová, y dijo: por cuanto has pedido sabiduría para dirigir a mi pueblo, entonces yo te añadiré riquezas y gloria. Y todo esto se le fue añadido a Salomón. La forma en la cual Salomón mostraba esta sabiduría que Dios le había dado, la mostró mediante tratados de paz que este rey hizo con las naciones vecinas y pueblos vecinos. Así llegamos al punto
B, inciso B del bosquejo, Salomón y las construcciones, del capítulo 5 al 7. Salomón también destacó no solamente por su sabiduría, sino también él era un gran constructor. Y sin ninguna duda, hermanos, la mayor obra que Salomón hizo fue el templo de Dios. Obviamente la imagen que le estoy mostrando aquí es una representación, no es de que realmente haya sido así el templo de Dios. Busqué varias imágenes y muchas tienen cosas de diferencia, pero esto simplemente es para que nos demos una idea de la obra magna de Salomón hacia nuestro Señor. Mientras que en el capítulo 5 y 6 también se dan detalles de cómo se construyó esta impresionante obra, en el capítulo 7 se narran otras construcciones del rey Salomón, como su propia casa y diversos pórticos que hizo el rey. Por supuesto que la misma palabra de Dios deja ver que todas estas obras fueron de gran costo y mostrando el gran poder económico del rey Salomón. Y así pasamos al inciso C, el cual sería Salomón, su sabiduría y riquezas, y esto lo encontramos del capítulo 8 al capítulo 10. En estos momentos se narra la grandeza del rey Salomón debido a una estrecha comunión que él tenía con su Dios. En el capítulo 8 se nos dice cómo es llevada el arca al lugar santísimo de este majestuoso templo, y también es presentada la oración que Salomón hizo en este lugar, inaugurando el templo. Y esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 59 al 62. Dice así la palabra de Dios: y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Posteriormente, Salomón seguía creciendo en poder, fama, sabiduría y riquezas, pero estas riquezas las obtenía cobrando elevados impuestos. Esta fue una de las cosas que advirtió Samuel al pueblo de Israel cuando querían pedirle rey a Jehová. Mientras que en el capítulo 10 se narra la visita que le hizo a la reina de Saba, de la cual no se menciona su nombre y que gobernaba en un reino que estaba al sur. Salomón le muestra su gran sabiduría y la grandeza de sus riquezas que poseía, y al ver tanto esplendor esta reina, ella dice las siguientes palabras en Primera de Reyes capítulo 10 versos 6 al 9. Dice: y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no la creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyendo tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Estas fueron las palabras de esta reina. Así pasamos al inciso D, del punto número 1, Salomón y su declive. Y esto lo encontramos en el capítulo 11. Aun siendo el rey de Israel el hombre más sabio y rico del mundo de esa época, no supo este hombre, o sea Salomón, controlar sus pasiones. Su amor a Jehová fue reemplazado por el de las muchas mujeres que poseía, y su lealtad fue transferida a los dioses de sus esposas y concubinas. Vean lo que dice Primera de Reyes capítulo 11, verso 1 al 3, perdón, verso del 1 al 3. Esto tendría que ser verso del 1 al 3. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé
Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu y a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual he elegido. Como está escrito, todas y cada una de las palabras de Jehová se cumplen, y lo dicho a rey Salomón no fue la excepción, ya que mandó un profeta llamado Ahías para decirle a un hombre llamado Jeroboam que el Todopoderoso pondrá en sus manos las 10 tribus que le quitará a Salomón por su desobediencia. Dice Primera de Reyes, capítulo 11, verso 37 a 40. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edificé a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Al final del capítulo 11 de Primera de Reyes se narra la muerte de Salomón, y dice así en los versos 42 al 43. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en lugar Roboam, su hijo. Y aquí es donde pasamos ya al punto 2 de este estudio. El reino dividido, del capítulo 12 al capítulo 22. Y aquí les presento los dos primeros incisos, el primero es Roboam y Jeroboam, del verso 12 al 14. Roboam, hijo de Salomón y de una mujer amonita, fue nombrado sucesor del rey cuando murió su padre, o sea, cuando murió Salomón. Pero Jeroboam le advierte al nuevo rey que a menos que disminuyera las demandas y las pesadas cargas que les había impuesto su padre Salomón, solo por esa condición les servirían. Pues Salomón les había obligado a trabajar en exceso y les había obligado a pagar impuestos muy altos para mantener el esplendor de su corte y la magnitud de sus riquezas. Dejándose llevar Roboam, dejándose llevar este hombre por las palabras de los jóvenes inexpertos, dice la Biblia, e ignorando el consejo de los hombres sabios, ya con varios años de experiencia, Roboam dice al pueblo las siguientes palabras. En Primera de Reyes, capítulo 12, verso 14 al 15. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones, y no yo rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová que había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Ante esta postura, las 10 tribus del norte deciden separarse del reino de David y seguir a Jeroboam. Dice Primera de Reyes capítulo 12, verso 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Solo las tribus de Judá y la tribu de Benjamín siguieron a Roboam, y las otras 10 tomaron por rey a Jeroboam, al norte. Jehová le había prometido a Jeroboam bendecir su reino si este rey le honraba y le obedecía, pero lejos de hacer la voluntad de Dios y de sus padres, empezó a adorar a otros dioses y se hizo nuevos altares para hacer culto, construyó becerros de oro y constituyó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Esto lo hizo Jeroboam, rey de Israel, o sea, del reino del norte. Dice Primera de Reyes capítulo 13 verso 34, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. En el capítulo 14 se narra la muerte de Jeroboam y también se menciona que Roboam no anduvo en el camino de su padre David, pues también
también incitaba a la idolatría. Y así pasamos al segundo punto, inciso B, Reyes de Israel y de Judá, capítulo 15 al 16. En estos dos capítulos se empieza a narrar en una forma entrelazada la historia de cada uno de los sucesores de estos dos reyes, tanto del reino del sur, Judá, como el reino del norte, Israel. De eso se trata estos dos capítulos. Y en el inciso B de este punto número 2 de bosquejo, encontramos ya el final. Ahora toda esta historia ya se va a dejar de centrar de varios reyes y ahora se va a dedicar a hablar de Elías y Acab en los capítulos 17 al 22. Y esto es lo que se va a hablar en estos capítulos. Acab fue hijo de rey Omri y se casó en una alianza con la hija de un sacerdote fenicio con nombre muy famoso llamada Jezabel. Acab era rey del reino del norte, o sea, de Israel, y tenía una mujer muy famosa, por desgracia, en la Biblia. La historia empieza en el capítulo 17, donde el profeta Elías predice años de sequía sobre Israel. Debido a esta profecía, Dios instruye al profeta que huya del reino y Elías, siendo obediente, se refugia en un lugar llamado Kerit, ya que culpaban al profeta por ocasionar esta sequía. En el capítulo 18 se menciona el encuentro que tienen los dos hombres de nuestra historia. Dios manda a Elías ante Acab y le dice que hará llover y que la sequía por la cual estaba pasando Israel iba a terminar. Pero antes el profeta confronta al rey con su pecado de idolatría, pues se encontraba adorando al dios de su esposa Jezabel. Entonces Elías pide que se congregue todo el pueblo, incluyendo los 450 profetas de Baal y los 400 profetas del dios Acera, y Elías confronta al pueblo de Israel y les pide que renuncien a esos dioses que habían estado siguiendo y se volvieran a Dios, al Dios de sus padres. Vean lo que dice Primera de Reyes capítulo 18 verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y es en este mismo capítulo donde Jehová, por medio de su profeta, o sea, del profeta Elías, hace una demostración de su poder y derrota a Baal y sus 450 profetas. Si ustedes recuerdan la historia, si no se la narro rápidamente, Elías había dicho que iban a demostrar qué Dios era el verdadero, o sea, Jehová o Baal, al que su Dios le enviara fuego al altar de sacrificio que cada uno iba a hacer. Obviamente los 450 profetas estuvieron orando por largas horas a su supuesto Dios y él nunca se dignó a prender fuego a su holocausto. Pero cuando Elías oró al Dios verdadero Jehová, Dios mandó fuego y consumió el holocausto que Elías le había preparado. Y en el capítulo 19 se narra que cuando Jezabel se enteró que sus 400 profetas habían perdido y además habían sido decapitados por Elías, ella comienza a perseguir ardientemente a este profeta para matarle. El Señor iba a utilizar a Elías para otros grandes propósitos, no solamente para esta demostración de poder. En los versos 15 y 16 le da instrucciones al profeta sobre sus nuevas tareas. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15 al 16 dice: Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. La primera instrucción la cumple inmediatamente al final del capítulo 19, cuando llama a un hombre llamado Eliseo para que le sustituya en su ministerio como profeta. Volviendo con el rey de Israel, Acab, en el capítulo 21 se narra que él codiciaba una viña de un hombre llamado Nabot, pero este se negaba a vendérsela a pesar de que era una petición del mismísimo rey de Israel. Y Jezabel, siendo la esposa del rey y de acuerdo, me imagino, que a sus costumbres, resuelve este problema que su esposo tenía y mandan matar a Nabor.
En el capítulo 22 de Primera de Reyes se cuenta una alianza única que hubo entre los dos reinos que siempre fueron rivales a pesar de que ambos pertenecían a un solo pueblo, al pueblo de Dios de Israel. Acab, rey de Israel, o sea, reino del norte, hace alianza con Josafat, rey de Judá, reino del sur. Ambos pueblos se prepararon para liberar a Rabot de Galat, que estaba en manos del rey de Asiria. Pero antes de ir a la batalla, deciden estos reyes que es bueno escuchar a un profeta de Dios para ver de qué manera toda esta pelea iba a terminar, si estaban siendo bendecidos por Dios o no. Todos los profetas le estaban diciendo a los reyes que iban a ganar, que iban a derrotar a los enemigos, pero mandaron a mandar al profeta Micaías, quien les dijo que realmente todo el consejo de estos profetas estaba errado y que Acab iba a morir en esa batalla. Y así fue. Acab va a la batalla, es herido en guerra y muere. Posteriormente reina sobre Israel su hijo Ocosías, y al igual que su padre, hace lo malo ante los ojos de Jehová, provocando la ira, una vez más, del Dios de sus padres. Y así, hermanos, terminamos el libro de Primera de Reyes. Dios les bendiga.